comité está dirigido principalmente a clientes institucionales y a inversionistas profesionales. Es decir, aquellos clientes que tienen portafolios de inversión que superan los 3.700 millones de pesos y que poseen patrimonios superiores a 7.500 millones de pesos. Estas opiniones tienen el único propósito de dar una información y un view sobre los principales activos financieros locales y externos en un escenario de mediano plazo que podría cambiar por noticias y hechos fundamentales. En todos los casos, antes de tomar una decisión de inversión, sugerimos tenga en cuenta su perfil de riesgo y su horizonte de inversión. Si usted es un cliente inversionista que no cumple con los requisitos de inversionista profesional, sugerimos siempre buscar la asesoría profesional. En Alianza, contamos con un equipo profesional debidamente certificado para brindarle esta asesoría. Y contamos con una oferta integral de fondos y productos de intermediación acorde con su perfil de riesgo y horizonte de inversión. Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio con el comité del día de hoy. Otra jornada pues, que ha sido marcada por el temor a la segunda oleada de contagios que se está dando, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, en lo que pues, seguramente va a ser un invierno bastante difícil para el hemisferio norte, en donde las noticias desde el lado europeo pues, siguen siendo el aumento de casos en casi todos sus países, especialmente pues, en Francia se ha visto un aumento significativo en el número de casos totales. Ya se está llegando a cerca de 1,3 millones de contagiados en Francia, por lo cual pues se está hablando ya de que todo el territorio francés vuelva a entrar a cuarentena. Igualmente, pues también en Italia la situación se ha venido complicando en las últimas horas, cuando ya el promedio móvil de 7 días del número de contagiados en Italia está llegando a los 18.618 casos, muy superior pues al pico que se había visto durante el mes de marzo. Y por parte de Estados Unidos, que también ha venido repuntando y llegando a máximos en el número de casos diarios, pues se tiene también la noticia primero de que se está llegando casi a los 9 millones de contagiados en total. Y además de eso, pues se ha venido dando la noticia de que en Chicago ya sería la primera ciudad que estaría planeando cerrar nuevamente algunas partes de sus sectores económicos. Específicamente, pues el alcalde de Chicago ha dicho que a partir del viernes no se podrá tener personas dentro de restaurantes o bares como se está haciendo durante estos días, con lo cual pues sería como una de las primeras ciudades, o por lo menos una de las primeras ciudades grandes en Estados Unidos que estaría viendo nuevamente cómo se empiezan a cerrar algunos de sus establecimientos. En total, a nivel mundial, el número total de contagiados confirmados ascendió el día de ayer a los 44 millones en todo el mundo, en donde Estados Unidos presenta el mayor número de contagios con 8.777.000, seguido por India con 7.900.000 y Brasil con 5.400.000. Son el número son los países con el mayor número de contagio, mientras que en países como Francia y España pues ya se superaron el millón de contagiados durante esta semana. Para los datos de Colombia, el día de ayer el Ministerio de Salud confirmó que hubo nuevamente 8.166 casos nuevos, una disminución frente a los 9.000 que se habían visto hace 2 días, con lo cual pues, el número total de casos confirmados alcanzó 1.033.000 casos, donde el número de recuperados pues, asciende a 932.000 casos con una tasa de recuperación del 90%. En otras noticias, el día de ayer también se dio, Donald Trump nuevamente pues, se refirió al tema del paquete fiscal, en donde dijo pues, que él no esperaba que se aprobara ningún paquete antes de las elecciones del 3 de noviembre y que se iba a centrar más bien pues, en su campaña electoral. Ya para darle paso a Iván, que nos va a hablar de los resultados del tercer trimestre de Ecopetrol, recordar simplemente pues que el día de hoy tendremos información acerca de la reunión del Banco Central de Brasil. Esta pues se va a emitir a las 4 de la tarde en hora colombiana, recordando pues que el banco ya lleva 2 meses de pausa en el 2%. Ellos pararon pues sus recortes que fueron muy similares a los de Colombia en el 2%, y esa pues será una de las noticias importantes en un día pues que tiene pocas noticias macroeconómicas, y ya esperando pues lo que será mañana, que viene bien cargado
los resultados del tercer trimestre de Estados Unidos en PIB, y también pues la reunión del Banco Central Europeo, y esperar pues ya el viernes lo que será la reunión del Banco de la República. Ya con esto le voy a dar la palabra a Iván para que nos hable acerca de los resultados del tercer trimestre de Ecopetrol. Bueno, buenos días para todos. Ayer conocimos los resultados financieros de Ecopetrol para el tercer trimestre del año. En resumen, los resultados salieron por debajo de lo que esperaba el mercado en las encuestas más grandes y en las encuestas internacionales, pues, para las utilidades de Ecopetrol. Pero para darle un poco de orden, empecemos de arriba para abajo. Los ingresos de la compañía se ubicaron en 12.3 billones, muy de la mano de la recuperación del Brent, pues frente al segundo trimestre del año y frente a la caída en los últimos 12 meses para el precio del Brent, que es de 33%. Esto también en línea con lo que planteaba el mercado y un poco lo que hablábamos ayer en Alianza de los 12 billones en el tema de los ingresos. En el tema de los costos, que es la variable pues, más importante para nosotros en una compañía tan intensiva en capital, tuvo un resultado mixto, mientras los costos variables cayeron 42%, gracias a menor producción, menor exploración y ese tipo de actividades que se pueden controlar más fácilmente. Los costos fijos aumentaron 6%, una variable que venía en comportamiento positivo en el trimestre anterior, pero que se revierte la tendencia en este trimestre. Adicionalmente, tuvimos un comportamiento desfavorable en los gastos administrativos, los cuales aumentaron 19%, y pues no hace mucha lógica en una compañía que de pronto está un poco más pequeña frente a trimestres anteriores. Hay un cuarto dato en el tema de PIG que nos parece muy importante y es un mayor gasto financiero por 200.000 millones de más frente al tercer trimestre del año, pero muy en línea con lo que habían reportado en el segundo trimestre de este año. Nosotros creemos que pues, aquellas deudas que se adquirieron de corto plazo tienen un impulso en este indicador, pero nos parece negativo que sea tanto el crecimiento, un crecimiento del 55% en este gasto tan bajo en el PG, pues nos lleva a entregar unas utilidades al final del día de 855.000 millones. Recuerden que nosotros estábamos hablando de 1.2, 1.5 billones como expectativa para el tercer trimestre del año. El consenso de los analistas internacionales y las encuestas más grandes reportaban o esperaban 1 billón de utilidades. Entonces nosotros creemos que esto salió por debajo de lo esperado. Adicionalmente, Ecopetrol presentó una producción de 680.000 barriles diarios, lo cual no, pues, se presenta por abajo de lo que esperaba Alianza, que estaba un poco más de 700.000. Corrido año, la cifra sí es mucho mejor, se ubica en los 700.000, 696.000 barriles diarios. Es una cifra que, pues, dado el contexto en la volatilidad de los precios, nos parece positiva. También destacamos pues, la recuperación que ha mostrado la compañía en un ambiente de tanta incertidumbre en lo que respecta a los precios del petróleo, donde la variable principal para nosotros ha sido la gestión comercial, lo cual los ha llevado a reducir el diferencial de su canasta de productos frente al benchmark de $10 que esperaban Alianza y el mercado a $5. Eso es, si el Brent está a 40, ellos venden a 35 y no a 30, como lo mencionábamos ayer. Eso es una variable positiva y simplemente una gestión comercial que ellos están haciendo. Además, también resaltamos pues como positivo la reactivación en la exploración de pozos, uno de sus negocios que en un ambiente de expansión genera grandes beneficios para la compañía. Se ha retornado pues la exploración de 3 pozos y se reactivaron también 2 pozos que habían sido suspendidos por cuenta pues de las medidas
de precaución contra la pandemia. Con esto, pues nuestra expectativa para fin de año en las utilidades de 2.6, 2.8 billones luce un poco optimista, pero pues resaltamos que aún queda camino por recorrer y que cada variable en esta compañía está atada a los precios del commodity. Entonces esto, en resumen, les enviaremos algo más detallado apenas termine la conferencia de resultados y pues los dejo con Felipe para que hablen un poco más de estrategia. Muy buenos días a todos. Vamos a hablar un poquito de estrategia en un día que, bueno, comienza igual que los últimos dos, de pronto un poco más agresivo en términos de monedas. O sea, el Dow cayó un día 700 puntos, el otro día cayó 200 o 300, ahorita va cayendo 400. Pero durante esa caída no habíamos visto un movimiento importante en dólar. Ya hoy lo hay. Y acuérdense como esta serie de piezas de dominó que hemos tratado de explicar. Hemos dicho, bueno, hay tres variables importantes, pero lo que hemos visto este año es que una está sujeta digamos que hay una que inicia los movimientos, que es el Standard & Poor's 500, y lo que hemos insistido un poco es cuando el movimiento del Standard & Poor's 500 o de cualquier índice americano que ustedes quieran escoger se vuelve más pronunciado, entonces uno comienza a ver el efecto en la segunda variable, que es el DXY del dólar, y en el petróleo. Entonces son tres variables que en cualquier momento se pueden mover por separado, pero que en este momento todas están en la misma ola, sobre todo si, claro, si en este momento la incertidumbre se fundamenta de nuevo en lo que vivimos en marzo, de una forma mucho más moderada, he insistido, pues los activos se van a seguir moviendo con altísima correlación. Obviamente también está el tema de las elecciones y por eso es importante pasar esa fecha para ver si la gente se concentra en el tema del virus y las ayudas y todo esto, que en este debate Biden-Trump, que yo siento que pues que tiene muchos elementos de largo plazo, pero en el corto plazo me parece que volver a insistir, ese trade de Morgan Stanley me parece que sujetarlo de nuevo a solo la elección del presidente, que no digo que no sea un evento importante, puede ser un poco, digamos, estar sesgándose a un montón de variables que todavía están andando, que es paquete fiscal, rebrote del virus, un montón de resoluciones que tienen que darse también a nivel global, como el Brexit, intervenciones de la OPEP que tendrían que llegar en algún momento. Son muchas cosas que siguen moviéndose, entonces el reloj sigue siendo, tiene muchos, es un engranaje todavía muy complejo para solamente sujetarlo a una variable. Entonces hoy tenemos esta secuencia, de pronto ya después de 3 días del dado, el dólar suelta, sin romper los niveles claves, insistir un poquito a eso, no ha roto el 94, que es donde nosotros diríamos es difícil que el 3.900 del Colombia aguante una ruptura del 94, así que no ha sucedido. Y también lo mismo en la tercera variable, que es el tema del petróleo, que tampoco le ayuda a los inventarios que salieron ayer. Vamos a ver cómo resultan hoy. Tampoco ha roto, ¿no? También hay que esperar, digamos, la posibilidad de que ese nivel de abajo en esta ola sí se rompa, el 37 o 38, digamos 37, que ya está en 38. Y si se rompiera el 37 es como el escenario que hemos planteado nosotros de buscar la base de los 30 o de pronto un poquito abajo de los 30, manejando la proporción, ¿no? Este no es el mismo virus de antes y hay muchos elementos diferentes, pero también la economía no es la misma, ¿no? La economía está totalmente dependiente de unas ayudas que se pueden enredar y ya estamos en los momentos de ver ese impacto después de las ayudas que sí llegaron, de ver el impacto de cómo está la economía y seguramente pues no va a estar bien. Entonces hay varios elementos que se balancean ahí. Entonces el punto aquí fácil es 94 en DXY, 37 en petróleo, se rompen y la ola continúa. Por supuesto que hay que estar pendiente del Standard & Poor's 500 y que rompa los mínimos recientes, ¿no? Porque seguramente lo que pasó el último amague, ese viaje del dólar de 3.600 a 3.900, es que se hizo lo mismo, se hizo como este baile perfecto de las fichas de dominó, las acciones se cayeron. Si quiera pongamos el Standard & Poor's 500, por favor, Julián. Se cayeron las acciones, esperamos unos días, se subió el dólar, el DXY, se cayó el petróleo, todo esto sucedió hace 2 semanas,
Y de repente cuando uno estaba pensando en la posibilidad de que el dólar rompiera los 3.900, el Standard & Poor's 500 rebotó y se recuperó y le brindó calma a todos los activos. Entonces también es muy importante, no sé si estamos hablando del Standard & Poor's 500, a mí no me ha cambiado la pantalla, pero puedo ser yo. Lo importante aquí es que el Standard & Poor's 500, ver cómo se comporta cuando llegue a los mínimos, digamos, uno esperaría que llegue a los mínimos, y si se genera un rebote ahí, pues uno esperaría de nuevo que en el resto de variables, no está cambiando, Julián, párale bolas, porfa, que no está cambiando la pantalla al Standard & Poor's 500. O escríbame si le está cambiando, entonces, ok. No, ese no es. Si quiere, pongas el Dow Jones, más bien, que creo que es el que le puse yo. Entonces va a ser más adelante y exacto. Aquí lo importante es si estos índices americanos rompen los mínimos recientes y vamos a estar visitándolos en 1 o 2 sesiones o hoy mismo, incluso podría ser hoy mismo, que esto se rompa. Porque entonces de nuevo, si esto no rompe y digamos que se normaliza y se estabiliza, pues entonces uno esperaría que no se den finalmente las rupturas en las otras dos variables. Entonces sigue siendo el activo líder el que nos ayuda. Y después vienen las olas, entonces hay que tener cuidado, no si el petróleo se cae mañana o pasado, pero sin romper niveles, y las acciones gringas no rompen niveles, pues uno no se mete en el segundo viaje, que es el importante y es el que implicaría ruptura del dólar de 3.900, ruptura del ADR de Bancolombia, de la zona de los $25 por acción, y bueno, una ruptura posiblemente de los test curva larga, no sé si de pronto el 650 de los 34 o algo así podría estar en juego si se rompen estos niveles. Ahora, ¿qué hay a favor de que se pueda romper? El VIX. Cuando uno ve el gráfico del VIX, que nosotros hemos, como estábamos resaltando un poco, ciertos niveles que no se podían romper ya se rompieron. Entonces el VIX ya da la ruptura del 34, que era como el nivel que estábamos a la expectativa. Es interesante que rompa con gap. A mí estas rupturas con hueco me parecen muy llamativas porque digamos, cuando uno deja un gap, siempre mecánicamente yo voy a decir, lo voy a tratar de cerrar. Pero cuando rompe un nivel importante con gap, entonces ahí hay un elemento de que el mercado está siendo firme, está diciéndole a uno, ojo, que yo de pronto aquí lo que va a coger es velocidad. Y si ustedes ven el VIX, pues finalmente es la curva del virus a nivel mundial, ¿no? El primer choque, choques ahí chiquitos que no importaron y ahora un choque que es el de fin de año que podría ser importante para llevar el VIX, no sé, más arriba, los 50 o cosas de ese estilo, que seguramente ahí sí todos los activos romperían los soportes que estamos hablando. Entonces, como que la foto, aunque hay un montón de fundamentales por resolverse, la foto técnica está comenzando a girar hacia la idea nuestra de corrección, que acuérdense que nosotros dijimos hasta elecciones y bueno, el hecho de que de todos estos, bueno, el optimismo, el sesgo del optimismo del mercado y todas estas bancas internacionales que salieron a decir que Biden era bueno, pues obviamente limitaron la posibilidad de esa corrección y fue buena, pero fue moderada, no tanto como esperábamos. De pronto es eso, nos corrieron el momento a un poco más adelante como para darse cuenta que Biden no es. Que es un tema más complejo. Y aquí es donde quiero pasar al tema de los análisis de siempre, de todos los días, y quiero resaltar unas gráficas de JP Morgan y de Goldman Sachs, porque claro, aquí es, digamos que mi interés siempre, obviamente no, a veces hay ideas buenas, pero generalmente mi interés de ver a la gente de afuera es como para ver cuál es la tesis que está gobernando el mercado y si nosotros le creemos o no, si nosotros creemos que es más bien una excusa, y esas tesis cambian todo el tiempo. Entonces, es más eso, más que pensar. Entonces, lo que dice Goldman Sachs, lo que vamos a hacer, porque eso pues es exactamente lo opuesto que trataríamos de hacer nosotros, tratar de encontrar la diferencia entre lo que piensa, digamos, básicamente el pensamiento consensual, pues, y lo que nosotros tengamos en la cabeza. Y eso es interesante porque después de un mes entero de decir qué pasaba si gana Biden y lo bueno que era, ya se han comenzado a explicar qué pasa si gana Trump y comenzando a ver la posibilidad de que lo haga. Y eso también es un elemento que está haciendo vender los mercados, no solamente el hecho del rebrote, que yo creo que pues ese va a ser un tema que va a durar un par de meses, sino la posibilidad de que estemos equivocados, que eso también lo hemos hablado nosotros varias en estas semanas, y que realmente no barran los verdes, no barran los azules, perdón. Entonces, bueno, esta es una gráfica
Goldman Sachs, que muestra que igual las probabilidades todavía de que los azules ganen en todo, en presidencia, en Cámara y en Senado, está por encima del 50%. O sea, este debería de todas formas ser el escenario principal y es el que el mercado está descontando. Y también se ve en la caída reciente de las probabilidades, pues lo mismo que estamos viendo en los índices, ¿no? Que hay una de vuelta explicada también no solo por el virus, sino explicada por el riesgo de pronto de que Trump gane. Por eso, si Biden llegara a ganar y barriera, uno esperaría en principio un resultado positivo de los mercados. Ahí nosotros hemos dicho, pero tenemos la duda de que sea permanente porque hay 1000 variables más. El mismo Biden es un gran reto para los mercados. Entonces no podemos creer que como que toda la gente haga este tema de pone una semilla y dibuja un árbol y piensa que eso funciona automáticamente, tiene un proceso. Y ese es el proceso. Si Biden va a sembrar la semilla de algo que va a cambiar la tendencia del dólar, lo que va a cambiar, va a sustituir las acciones tecnológicas en el mundo por algo más, porque él va en contra de esos monopolios y eso le daría mucho apalancamiento a los países emergentes. Si va a pelear contra el fracking y bueno, si todos esos elementos que nos pueden ayudar van a llegar, pues primero tiene que sembrar la semilla y el árbol estará en un par de años. Entonces ese tema de pensar que todo va a suceder en tiempo real no pasa. Y suele suceder con las ayudas. O sea, el mercado es supremamente descontador de las ayudas. O sea, apenas llega la fe y la liquidez, el mundo está bien, no hay ningún problema, sabiendo que pues eso toma un proceso. Pero bueno, esta es una gráfica que explica un poquito esta dinámica de las que hemos estado hablando. Y JP Morgan hace una cosa que es similar a lo que hemos mostrado aquí, pero pues es interesante igual, mostrando un poquito cómo fue la reacción cuando ganó Biden. Entonces lo mismo pues, o sea, aparte de cuando ganó Trump hace 4 años. Entonces lo mismo muestra también como una serie de cómo está la probabilidad de que Trump, por ejemplo, le vaya mejor en el mercado de apuestas, por ejemplo, cómo está la probabilidad de que Trump gane y muestra lo que nosotros mostramos en un documento hace como un mes que no ha cambiado mucho. Y pues obviamente es que la probabilidad de que Trump gane es más alta que la que tenía en el 2016, que eso sigue siendo pues un elemento que todo el mundo tiene en la cabeza, ¿no? Pero el mercado de probabilidades, pues el mercado de apuestas está todavía como muy jugado a que no es lo mismo que el 2016, que Trump tiene más chance que lo que tenía en el 2016. Y cuando uno ve en Real Clear Politics, que digamos ve las probabilidades de estos campos de batalla más importantes, de estos estados que son bien, que van a definir y que ayer les contábamos la historia de que es que ahí nomás hay 100 votos de los 270 que necesita un candidato, entonces es supremamente importante. Trump tiene en este momento, digamos, la probabilidad más alta de ganar en todos los últimos 4 meses, ¿no? Igual tiene una probabilidad menor, 4 o 5 puntos menor que la de Biden, o sea, igual la probabilidad es que gane Biden, pero ha recuperado y eso es parte como de la corrección. Y finalmente, pues, plantean ese trabajo de qué pasó en la elección de Trump, que nosotros ya lo hemos mostrado de otras formas, y pues hay 1000 gráficos que no quiero enredarlos, pero básicamente lo que muestran es pues que hubo un apetito por dólar, que hubo una venta de tecnológicas en términos relativos, porque el Standard & Poor's igual terminó subiendo, y hubo una venta de acciones fuera de Estados Unidos también en términos relativos. De hecho, en Colombia hubo venta directa, o sea, nuestros índices cayeron, y pues claro, el triunfo de Trump es un poco más de lo mismo, es un poco más de controversia de países emergentes siendo amenazados. Por eso, en principio, si Biden barre, uno debería esperar una reacción positiva. El punto es si es permanente y si de pronto este no es el evento y uno a los 2 días pasa la página y dice miércoles no hay paquete fiscal, hay virus, Powell está diciendo que no quiere ayudar hasta que no haya paquete fiscal y nos metemos más en lo que es realmente la economía, porque el tema político va a demorarse en desarrollarse y de pronto después de las elecciones no haya, por ejemplo, mucho incentivo para sacar un paquete fiscal enorme o para sacarlo. Y la posesión del nuevo presidente es hasta el 20 de enero. Entonces, bueno, eso es lo interesante, pues es que el resultado Trump pues no es bueno para emergentes, como para resaltar eso. No sé si para los mercados en general. Debería traer un dólar fuerte y debería traer venta de acciones emergentes en términos relativos y ventas de tecnológicas en términos relativos. Pero, bueno, no sé, eso fue lo que pasó la vez pasada. Puede que tecnológicas lo celebre por el mismo tema de que Biden le está amenazando al sector, pues al monopolio o oligopolio que tenga el sector. Pero es lo contrario. Para el caso de Biden, lo que hemos dicho es dólar abajo, acciones para arriba y un intento de celebración global que vamos a ver si puede perdurar. Ok, ahora sí, brinquemos a Colombia y comencemos a hablar de los activos locales.
Me gustaría resaltar una cosa para comenzar a hablar de renta fija, y es que ayer no vendieron los índices de bonos. Y ayer pues sí hubo una continuación en la venta. Entonces nosotros hemos operado bajo la teoría de que si las acciones caen, a los bonos igual los van a vender, porque el efecto de compra de tesoros no es tan positivo en el sentido de que es por aversión al riesgo. Sin embargo, ayer, que es el primer día, que no necesariamente es una tendencia, compraron el índice del EMB, el ETF, de bonos soberanos emergentes, moneda dura. Entonces hay que estar vigilándolo, ¿no? Me parecería interesante si no lo venden. Yo creería que sí, pues eso es lo que nosotros hemos visto. Pero pues ayer no mostró esa reacción, y si uno ve el riesgo país en Colombia tampoco es que esté subiendo mucho. Entonces, obviamente, si la dinámica continúa, me parecería difícil que lo puedan detener. O sea, yo creería que eventualmente venden bonos y las curvas se empinan. Pero no es lo que estamos viendo, por lo menos no lo vimos ayer. Vamos a ver cómo reacciona el mercado el día de hoy, y eso también se ve un poquito en los test el día de ayer, que tampoco es que, digamos, se mantuvieron estables, y estables es bien, porque si es un día que el Dow cae 300 puntos después de un día que cayó 800 y no están vendiendo los bonos, eso es bien, eso es un resultado bueno. Entonces lo bueno, dentro de esta perspectiva, pues número uno, pues que no los vendan, igual eso es bueno para Colombia, pero lo más bueno es que, o lo mejor, es que básicamente la máquina funciona. Entonces la curva larga está asociada pues al riesgo país y a esos títulos de los bonos soberanos de afuera, y si no los venden, no los venden, y está bien, pues digamos que esa conexión está funcionando en la curva larga, y eso nos gusta. Pero claro, nuestra sensación y la fuerza que le hemos hecho es a que si hay una toma de ganancias fuerte afuera, nos impine la curva. Ha pasado, está bien, está funcionando, pero pues queremos más, y eso va a depender de toda la historia que les conté al principio, de que amenacemos los soportes, amenacemos los techos en dólar, lo rompamos eventualmente, y si lo hace, entonces amenazamos en la curva larga de los 34, el 50, y bueno, tendríamos esa oportunidad que hemos estado buscando para entrar un poco más cómodos. No queremos entrar, o hemos dicho, hombre, para un inversionista de largo plazo está muy bien si quieren entrar y ganarse el carry, que ha estado buenísimo, pero para nosotros, en este tema del día a día, nos parece que no es el nivel ideal. Y bueno, puede que funcione. Por ahora estamos bien, estamos recuperados, y los bonos están más arriba de cuando dijimos eso, no mucho más arriba. De todas formas, faltaría espacio. Pero bueno, la parte larga de la curva, como que llamar la atención que no vendieron bonos ayer, tampoco los vendieron en Colombia, y debería haber sido un día que, según lo que nosotros creemos, deberían haber vendido, pero pues el efecto de tesoros ayudó, que se han caído bastante en tasa. Vamos a ver qué pasa el día de hoy, si regresa a las ventas, o definitivamente el mercado ve valor aquí. Eso va a ser una prueba interesante en este tramo de la curva. La curva corta, creo que también hay un tema de un poco de reacción ante estos movimientos. Ayer pues intentaron comprar toda la curva, pero la compraron más en la curva corta y en la media, pues que está bien, porque es la parte estable de toda la curva de test. Difícil, pues porque tenemos Banco de la República y tenemos esa posibilidad de que ahora sí nos confirmen que ya no va a bajar más, que ni idea, pues si vayan a transmitir esa claridad. Y yo no sé si yo quiera que la transmitan, porque sentí que hace 2 meses la transmitieron y pues no sé. Pero bueno, o sea, igual tendremos que oírlos y ver qué pasa, eh, a ver si se guardan o no si bajan, pues, porque igual eso sigue una posibilidad de algo en los mercados, algo tiene de probabilidad de eso. Pero más que todo es si no bajan, ¿qué dicen? Si no bajan y dicen, no, pero es que de pronto todavía seguimos pensando, lo que os hemos dicho nosotros es que hay una ventana para bajar, y la ventana se cierra en noviembre o en diciembre. Ya no debería haber mucho más espacio, porque la inflación ya va a comenzar a dinamizarse hacia arriba. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Por eso la curva corta pues no tiene dirección por ahora, pero sí, obviamente el entorno de afuera, si se traslada a una venta de bonos, algo podría presionarla, pero no creo que eh, como a un par de días de la reunión del banco vaya a haber un movimiento muy grande en esta curva. Y finalmente, pues es que no lo ha habido en 2 o 3 meses, entonces tampoco es, eh, digamos, aquí es más, el evento más grande, pues sigue siendo Banrep e inflación. Esos son los eventos que pueden eventualmente despertar esta curva, o mantenerla en este letargo interesante digamos, de estabilidad y un buen entorno. Pero es más Banrep y inflación lo que nos va a poder generar ruido en esta curva. Y bueno, las expectativas es que no muevan tasas, pero ni idea qué mensaje decida escoger el Banco de la República el viernes. Bueno, ese es el tema de los test. Entonces hoy
Hoy digamos que presión alcista, me imagino yo, es lo mismo que dijimos ayer, pero bueno, ayer no, en la curva larga, ayer se mantuvo más bien neutral los activos y hubo compra en la curva corta. Yo esperaría que se mantenga la presión alcista en la curva larga y muy neutral en la curva corta a la expectativa del viernes. Pasemos al dólar. Hoy ese es como el elemento que más me llama la atención de todo lo que estamos viendo, y es eso, que el dólar se libera, que el dólar se despierta, como se decide estirarse un poco, y no lo había hecho los días anteriores o las ventas anteriores. Y ese es como ese punto en el que digamos que el dólar puede depender de muchas variables, por supuesto, y no va a depender solo del Standard & Poor's 500, sería absurdo decir que solamente esa es la variable, la correlación es muy alta este año, pero hay algún punto en donde no solo es la variable, sino que si se mueve mucho la variable. Y les cuento esta historia de alguna vez, en el 2016, 2017, esa historia que nosotros decíamos que el petróleo iba a jalar la inflación arriba en Estados Unidos, y pues era una historia muy rara en ese momento. La inflación terminó subiendo del 1 al 3. Vino un analista de afuera de Citibank, me acuerdo, y le preguntaron, bueno, ¿qué tan importante es el petróleo porque esta teoría de estos de alianza, qué tan importante es el petróleo en la inflación en Estados Unidos? Y él dijo, no, eso no es más del 8%, eso no va a hacer nada. Entonces ese es el punto. Puede que uno tenga un componente que no importe mucho, pero si el componente se mueve 100% arriba, pues claro que importa. Entonces el punto es superar un poquito primero no solo la ponderación o la correlación que pueda tener en su momento, pero es que si el activo llega a 0, pues obviamente va a ser importante. Si llega a 1000 va a ser importante. Y eso es lo mismo. Cuando el Standard & Poor's 500 ya se mueve de una forma muy dinámica, pues claro, afecta el riesgo global. Y ahí es donde se toca con las monedas. Y dado que el VIX ha estado alto todo el año, pues ese es un elemento latente en la valoración de monedas a nivel global. Bueno, dicho eso, hoy hay movimientos interesantes. Cuando uno ve las monedas, por ejemplo, de la región, Chile está un poquito reacia, y creo que Chile está todavía celebrando el tema de la constituyente, y bueno, lo que pueda significar un nuevo comienzo, que lo que hemos dicho es no tenemos ni idea cómo luzca ese nuevo comienzo, pero el mercado está celebrando eso. Pero de todas formas está devaluándose 0.6 o 0.7%, lo que sí es, por ejemplo, el peso mexicano, o hay monedas como la corona noruega que está 2% hoy arriba. O sea, hay unas dinámicas bien fuertes, que el punto es que arrancan desde muy abajo, entonces tienen espacio para subir 4 o 5 días de esa forma y presionarnos a nosotros, que nosotros arrancamos desde arriba. También hay algunas noticias en el mercado del yuan que han estado reportando, pero que no, digamos que no han funcionado para cambiar la tendencia del yuan, aparte porque Biden es yuan abajo, ha sido como el trade que se estaba moviendo. Pero hace un mes los reguladores chinos quitaron unos encajes que se tenían que utilizar, una plata que se tenía que dejar quieta para poder hacer coberturas en el yuan, y eso se asumió como un interés de ellos de que el yuan dejara de valorizarse. Acuérdense que si el yuan se valoriza, el peso colombiano también tiene esa presión hacia abajo, ¿no? Más otras variables. Y eso pasó hace un mes, y ahorita hay un anuncio esta mañana también, como otra vez de los reguladores, quitando una de las tasas de referencia de la moneda que arranca todos los días, y de nuevo eso también le da un poco de margen. Acuérdense que el gobierno chino le da unos rangos de negociación de la moneda cada día, y este movimiento permite que los que sean alcistas, devaluacionistas en yuan, puedan ser un poco más flexibles hacia arriba. Entonces, como que algunos elementos, y obviamente el yuan, pues los chinos quieren que su moneda sea el líder, sea fuerte, pero tampoco son bobos y tampoco quieren que la moneda no se valorice por encima del resto, porque eso afecta la dinámica de crecimiento. Pero de todas formas, pese a las medidas, hoy está subiendo el yuan, hoy se está devaluando, está perdiendo valor el yuan, pero no, digamos que no en una forma en que uno diga que definitivamente el yuan nos va a ayudar a devaluar al peso colombiano. No estamos todavía en ese nivel. Y ya brincando pues a nuestra moneda puntualmente, pues seguimos digamos que aquí no hay mucha diferencia del discurso que hemos estado dando siempre. Habíamos hablado ayer de la zona del 8.10, 8.20 como posibles metas. Yo creería, bueno, que ese nivel más bien pues son metas fáciles el día de hoy, es más como concentrarse en esa zona del 8.80, 3.880, que también nos ha rechazado, ¿no? Entonces 3.880, y esperar ahí. Yo creería que solo apostarle a la ruptura del dólar solo si rompen las variables que hemos dicho, porque esto es solo volatilidad. Un día el dólar sube 100 pesos, otro día los está bajando, no hay dirección.
Entonces, pese a lo que nosotros queramos o creamos en nuestras teorías, necesitamos esas rupturas, el DXY, del petróleo, del Standard & Poor's 500. Y después ya sabemos o contamos con que el peso colombiano con sus fundamentales internos ayude a fluir más rápido. Entonces, por ahora, pues simplemente seguir observando estas resistencias y pensando que no van a romperse estos techos, no van a romperse si no se rompen los indicadores, el resto de indicadores. Lo que sí dijimos un poco es que el gap de abajo del 740, no podría decir que ya lo llenó, que no fue exacto, pero pues ya hizo el ejercicio, que es lo importante siempre, el ejercicio de cerrar gap. Pero pues ahora nos vamos arriba, a presionar la zona del 880 y esperar la resolución de afuera, que también es difícil, digamos, un petróleo bajo de 37 antes de que elijan a Biden o elijan a Trump. Entonces ahí podríamos no tener una resolución hasta el próximo martes en estos activos. Obviamente no estamos, las elecciones son supremamente importantes. Lo que estamos diciendo es que surgieron otras variables que le dan la talla, que pueden ser importantes para tener en cuenta. Y bueno, finalmente la economía sigue teniendo los problemas que antes o después de Trump los va a seguir teniendo. Y finalmente el tema de renta variable. Iván nos contaba un poco la dinámica de Ecopetrol. Bueno, sorprende para abajo un poquito, eso no cae tan bien. Vamos a ver cómo se comporta, pues porque Eco estaba ahí en el soporte, ¿no? En el piso. Y pues lo que hemos hablado es que hay otras petroleras que ya están en los mínimos de marzo. O sea, hay petroleras como Exxon que están en los $6 del ADR Ecopetrol, el equivalente. Luego estamos, en últimas no nos ha ido mal y bueno, a Petrobras le ha ido igual de bien en el sentido de nos están vendiendo, pero nos están vendiendo promedio, no somos de los peores, pero pues obviamente es un tema ahí que si la teoría nuestra es que hay un doble piso y el doble piso no tiene que ser ir a los $6 por acción, simplemente es un doble piso, es un intento de nuevo de estar seguros de que esa cosa aguanta, puede ser un escalón, digamos, uno sube un primer escalón y va a subir al segundo escalón y pues es el ejercicio de ir a pegar al segundo escalón. Uno sube la pierna un poquito más y después baja la pierna, es tratar de probar si aquí hay algo, un elemento como físico de el activo está listo para subir y eso está pasando y eso va a pasar en el petróleo. Claro, si el petróleo rompe el 37 y se va a 30, pues seguramente va a ser $7 o algo así, que ahí sí nosotros nos vamos a sentir muy cómodos para hacer compras de largo plazo y esa es la lora que hemos estado dando desde que se dio el rally de los últimos 2 o 3 meses, es decir, esperen septiembre y esperen la ventana que se puede abrir después. Pero bueno, Ecopetrol sorprende 20% o 25% por debajo de lo que esperaba el mercado, así que por ahí puede haber algo de impacto negativo, pues obviamente el petróleo cayendo 3 o 4% tampoco va a ayudar, que creemos, como decía Iván, es más relevante porque lo deja mirar a uno hacia adelante. Y Bancolombia también terminó siendo vendida un poco ayer, pero de nuevo, bueno, el punto es como con el dólar, y es que uno pues tiene que perder un poco la confianza y esperar a que se rompan los niveles, y así uno tenga ese sesgo tan grande como en Colombia hemos hablado también del doble piso muchísimo, y hemos mostrado qué pasó cuando en el 2000 el Nasdaq hizo su máximo y cuando el Nasdaq comenzó a corregir, Bancolombia perdió por los dos lados. No la compraron cuando el Nasdaq subió y la vendieron cuando el Nasdaq bajó, que ha sido la teoría con la que hemos estado operando nosotros todo este año, pues todo el episodio 2000-2002. Entonces, bueno, vamos a ver presión abajo, 21, 25 es el nivel clave, abajo 25, 21. No sé si va a romper, al igual que no lo sé si el dólar, porque todavía no tengo mis variables andando como en ruptura. Pero pues obviamente la presión de nuevo de aquí a las elecciones va a ser ver si esos niveles se van a romper, si el 25 se va a romper o no, si el 3.900 o 915 en el dólar se va a romper o no, si el 650 en los test del 34 se van a romper o no. Y eso digamos que después de elecciones podremos estar un poco más seguros o puede haber un movimiento ahí interesante después de elecciones para que coja forma, pero digamos que nuestra teoría que está cambiando un poco, porque antes creíamos en el rally post-electoral, hemos dicho, ya no estamos tan seguros pues porque el virus vino duro y porque la gente decidió pensar que cualquier presidente era bueno, entonces ahí ya digamos que nos queda viendo un poco el mercado. Si va a haber rally post-electoral, démosle un par de días a las elecciones para ver si definitivamente hay que comprar el 25 en el ADR de Bancolombia y hay que vender los 3.900 en el peso colombiano. Démosle un poquito de tiempo para estar más seguros de que no se van a dar esas rupturas a nivel global.
Eso es todo, muchas gracias, les deseamos mucha suerte. Hoy no hay mucho, mañana un montón, mañana resultados corporativos, bueno, hay un montón de cosas, incluyendo bancos centrales, Europa, o sea que es mañana cuando viene más información para seguir formando estos movimientos hasta las elecciones. Que tengan un buen día, nos vemos mañana. Estimado cliente, este comité está dirigido principalmente a clientes institucionales y a inversionistas profesionales. Es decir, aquellos clientes que tienen portafolios de inversión que superan los 3.700 millones de pesos y que poseen patrimonios superiores a 7.500 millones de pesos. Estas opiniones tienen el único propósito de dar una información y un view sobre los principales activos financieros locales y externos en un escenario de mediano plazo que podría cambiar por noticias y hechos fundamentales. En todos los casos, antes de tomar una decisión de inversión, sugerimos tenga en cuenta su perfil de riesgo y su horizonte de inversión. Si usted es un cliente inversionista que no cumple con los requisitos de inversionista profesional, sugerimos siempre buscar la asesoría profesional. En Alianza, contamos con un equipo profesional debidamente certificado para brindarle esta asesoría. Y contamos con una oferta integral de fondos y productos de intermediación acorde con su perfil de riesgo y horizonte de inversión.